Bueno, queridos, queridas, seguimos. Tercera entrega. Vamos al lío. Lo dejamos en el segundo vídeo, en el capítulo 10, Pachita, y ahora vamos a seguir con el capítulo 11, Cuernavaca. Como veis, hay mucha tela que cortar. Ok. Bien, nos cuenta Jacobo que pasaron 4 años, leía literatura oriental y admiraba a la India y al Tíbet. Ahí empieza, ¿verdad?, más explícitamente mostrar su admiración, su búsqueda en esas tradiciones, ¿no? Durante ese tiempo, y en base a una disciplina que consistía en ejercicios de yoga, meditación y total ascetismo, comencé a sentir una paz extrema y una capacidad para estar acompañado de una especie de luz interior que matizaba todos mis pensamientos y conducta. Fijaros cómo ha ido cambiando también, ¿no? Desde ese sin cesar de imágenes a empezar a experimentar el silencio. Nos contó anteriormente que meditaba y meditaba más. Y insiste, ¿no? Y también después de recordar es lo mal que lo pasó tanto en la universidad como cuando volvía a su casa con esas presencias, ¿no? Y esa casi sobredosis de experiencias extrañas y que él decía, quiero ser normal por un rato, ¿no? Dice, al mismo tiempo los sucesos de sincronicidad, y esta palabra no la utiliza a la ligera, comenzaron a volverse cotidianos. Me percaté que todo estaba unido y formaba un solo ser, el del cual yo formaba parte. Todo tenía significado. Bien. Todo era tan claro y fácil de entender que me asombraba su sencillez dentro de esta complejidad absoluta que estamos viendo que es su vida, ¿no? Ay. Quería que todos pudieran darse cuenta de lo mismo, también su vocación de contarlo, ¿no? De lo mismo que yo, porque estaba seguro que no había establecido un contacto con una porción de mi personalidad individual, sino con una fuente de la cual todos alimentaban su conciencia. Aquí nos está diciendo que todo esto que él percibe, experimenta, recibe, escribe, esto no es, para decirlo así, una expresión que utilizamos aquí, una paja mental suya, ¿no? No, él cree que eso tiene que ver con algo a lo que todos estamos conectados, si queréis utilizar esa metáfora, ¿no? Bien, fue sin lugar a dudas la mejor época de mi vida en Cuernavaca y decidí buscar un ambiente propicio para continuarla y profundizar en ella. Para lograrlo, viví en un monasterio de yogis que se había establecido en Cuernavaca. Seguimos sin escuchar apenas nada del laboratorio, ¿eh? No nos cuenta qué hacía allí, con quién, nos cuenta Pachita, Don Lucio, sus amores, sus meditaciones, sus experiencias extrañas. Bien, y entonces nos cuenta que se fue a ese sitio a meditar, meditaban todos los días, hacían yoga, eran vegetarianos. Viví con ellos varios meses añorando conocer la India. ¿Veis? Quiero saber. Luego ya sabéis que desaparece justo cuando iba a realizar ese viaje para realizar ese experimento en la India, ¿no? Mi hija iba a una escuela en Cuernavaca y decidí incorporarme como maestro del tercer año de primaria para verla más seguido. Recordad que eso ya pasó anteriormente, ¿no? Cuando nos contaba que le llevaba al kinder y dijo, bueno, yo puedo dar una horita y les contaba cuentos a los niños. Aquí también otra vez, Jacobo tiene esa vocación, ¿no? De insertarse, ¿no? En lo educativo. Les enseñaba a los niños matemáticas y español. Salíamos a jugar al jardín, una niña me seguía por todas partes. Una mañana le propuse aprender a ver con sus manos. Jacobo es así, ¿no? O sea, les están enseñando mates y ahora nos dice, bueno, y si, oye, sí te enseño a ver con las manos. Recordar que justo al acabar el capítulo anterior había dicho que conoció a esos niños ciegos a los que empezó a enseñar a verse los ojos, ¿no? Bueno, le propuse aprender a ver con las manos, recordaba algunos comentarios de los niños ciegos en base a estos y algunas posturas de yoga. Esto es muy jacobiano también, ¿no? O sea, corto y pego, ¿no? O sea, tengo esto de yoga, lo utilizo. Me acuerdo de esto que hice con los niños, lo utilizo. Tengo una teoría que está en construcción, la meto también, ¿no? Bueno, les vendé los ojos y a los 5 minutos comenzó a describirme una fotografía de un libro. Revisé la venda y la encontré perfectamente opaca y sin orificios. Nota a pie de página. Sí, no. Te creo, Jacobo. Yo también lo he visto en primera persona.
Para ponerle el adverbio científicamente a esto, no es suficiente con comprobar que el antifaz está perfectamente, pero maravilloso. Al día siguiente la niña fue capaz de leer de corrido un texto. Los otros niños de mi clase sintieron curiosidad y se sentaron a mi alrededor. En 2 semanas, el 80% de los niños de la escuela poseían visión extraocular. Acordaros que nos dijo que Pachita, según él, debiera estar usando esa visión. Luego le llaman y luego aquí lo vuelve a probar. Hay temas que se recurren. Nos ha hablado también mucho de la visión, ¿verdad? También cuando nos hablaba de su abuela. Bien. Competían entre ellos, desarrollaban esas habilidades, se leían el pensamiento, veían en 360 grados y 2 niños describieron que podían ver el interior del cuerpo de sus compañeros. Insisto, no os lo creáis si no queréis. Ahí va, ¿vale? Una niña empezó a mover objetos a distancia, destruyó varios floreros de su casa, suspendí el entrenamiento, pero los niños lo continuaron por ellos mismos. O sea, aquí en un párrafo y medio, un montón de... Acordaros que hablaba de que quería montar su centro de habilidades psíquicas. No lo montó, pero casi, ¿no? Porque fijaros, ¿no? Se metían a los sótanos y utilizando la visión extraocular podían percibirlo todo en la más completa oscuridad. Bueno. Luego aquí añade, que luego esto lo leeremos en su descripción, que creo que está en la luz angelmática al final y también en un artículo que escribió de visión extraocular, que habla de los cristales de cuarzo. En el monasterio se utilizaban cristales de cuarzo. Bueno, aquí vemos la génesis, la idea de, bueno, ¿de dónde sale la idea del cristal de cuarzo como amplificador de esa supuesta capacidad, ¿no? Y fijaros, me sale supuesta por el deje científico, supuesta de esa capacidad. En el monasterio se usaban cristales de cuarzo durante la meditación. Bien. Máster había ordenado utilizarlos para amplificar la conciencia. Yo también comencé a usarlos con resultados sorprendentes. Lisette vivía en Tepoztlán. Siempre va alternando, ¿no? Lo que hace, cómo va Lisette y cómo va Estusha, etc., ¿no? Lisette vivía en Tepoztlán con un hombre, sus 3 hijos y Estusha, María. La hija del compañero de Lisette estudiaba en la misma escuela que Estusha y también veía extraocularmente. Aquí podemos trazar, incluso hasta podríamos hablar con ella. Y de hecho, a veces en comentarios que se escuchan o se leen por ahí, pues hay gente que igual ahora tiene X años, no lo sé, calculando, 60 años, 50 años. Y dice, que a mí me enseñaron a hacer esto, ¿no? Cuando era niña. Qué valiosos testimonios otra vez. Ah, es solo un testimonio. Bueno, nos recuerdo que la ciencia es el consenso de expertos, es la intersubjetividad de los que se supone que saben, ¿no? Por lo tanto, los testimonios también se basan, ¿no? También son la base de la objetividad, según qué tipo de testimonios. Ok. El padre de María habló con el director de la escuela y juntos me prohibieron seguir con esas sesiones. Y otra vez encontramos ese patrón, ¿no? De acelera, frena, ¿no? Se te vienen estos niños y te presentan pruebas, funciona, te lo paran, arranca, para. Un juego de fuerzas, de interpretación, ¿no? Ahí lo paran. Bueno. Me doy cuenta que los niños estaban felices y desde el siguiente día llegaban a las clases con dibujos de naves y sueños repletos de mensajes. Temiendo lo peor, volví a enseñarles matemáticas y español y a evitar cualquier mención acerca de extraterrestres y platillos voladores. Decidí retornar a Tepoztlán y alquilé una casa que Stusha visitaba a menudo. Dejé de asistir al monasterio y volví a ver a Rita. Bueno, aquí regresa y regresa y regresa en varios orbitales de su vida, ¿no? Me enseñó a pintar y retomamos nuestras conversaciones, pero algo había cambiado. Éramos más maduros y cuidadosos. Y aquí dice que le dedicó un cuento que está al final de este libro, como os he dicho. Bueno, y acaba diciendo que le invitaron a dar una conferencia en Jalapa y accedí. Hablaría acerca de la visión extraocular. Pero ya hemos visto un poquito en este capítulo y en el anterior la génesis, ¿no? de este fenómeno. Bien, capítulo 12. Se titula Ile. Y este va otra vez de mujeres y de su madre. Sentada al fondo, y enlaza con lo que he dicho de la conferencia, sentada al fondo del salón de conferencias de la Universidad de Veracruz, rubia y esbelta me miraba una mujer fuera de serie. Es que te pasa de Cuauhtémoc a los niñitos del cole a escribir, a otra vez quedar deslumbrado por lo femenino.
Bien. Al final se acercó a mí y me invitó a una fiesta. Accedí emocionado. Tu, 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 tu. Tatán. Aquí habla de que sentía su energía ascender por la columna, habla de los chakras. En ese momento sonó el teléfono. Era Ile. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Le pedí venir al cuarto y ella dudó. Curioso, ¿no? Habiendo estos capítulos, hago un inciso. Aquí dedica este, que es breve, 1, 2 páginas y media. Le dedica un capítulo a Ile, esta mujer, ¿no? Escribe, la invité a pasar. Apareció 2 minutos más tarde, la invité a pasar y cerré las cortinas. Nos sentamos frente a frente en las 2 camas de la habitación, nos miramos a los ojos. Yo no había tocado mujer en los últimos 3 años y sentí la energía femenina proveniente del cuerpo de Ile. Me envolvió y me perdí en ella. Y aquí, Jacobo, si hubiera querido, podría haber escrito novelas eróticas, vamos, hasta eso, ¿eh? ¿Quién encuentras que te escribe principios de psicofisiología, antropología de los chamanes, teorías sintérgicas y novela romántica? Ay, Dios. No había nada que me uniera a Tepoztlán, pero no soporté tanta intimidad. Ella tampoco. Nos despedimos y a la salida de Jalapa no resistí la separación. Quiere, pero no quiere. En ese momento se encendieron todos los focos de alarma de mi coche. Yo ya había notado que mis emociones alteraban los sistemas electromecánicos de los automóviles, pero jamás en ese grado. ¿Os acordáis cuando en Nueva York le invitan a ver la computadora aquella, verdad? Y las cacharra. Bien. Bueno. Ile me esperaba en su casa, la encontré en el hotel, se había transformado, me sobresaltó su apariencia, hacía todo lo que ella quería, era Aries, su fuerza me apabullaba. Bueno, después nos mudamos a mi departamento de Ciudad de México. Me daba perfecta cuenta que repetía la misma conducta que con Pea y Lisette. Extrañé mi psicoanalista y me empecé a castigar. Bueno, me enteré que Pea se había convertido en el líder de la organización Gurdjieff de México. Empecé a pensar en mi vida como una farsa total. Mis investigaciones cerebrales eran solamente un pretexto para entender el cáncer de mi madre. Aquí vuelve, otra vez, como os decía, ¿no? Va de las mujeres, es decir, va de su madre. O mejor dicho, va de la mujer. ¿De qué mujer? De su madre. Y mira cómo hace de menos otra vez su investigación. Curiosamente, ¿no? Cuando se nos cuenta, ¿no? Esto es lo... ¿Quién era Jacobo? Entre sus investigaciones sobre la consciencia. No, ¿quién era Jacobo? Era el niño que añoraba a su mamá, aunque tuviera 40 años. Pachita había sido una fantasía, reniega de eso también. Todo el Oriente era una mierda y yo no era un hombre. Textual. Busqué a una terapeuta y le pedí ayuda. Bueno, dice luego que se volvió casi sordo. Empezó una infección de oídos. Bueno, días más tarde y le regresó a Estados Unidos de Norteamérica. Aquí se acaba el capítulo. Bien, seguimos y seguimos con las mujeres y seguimos con la escritura y nos va a hablar un poquito del laboratorio. Capítulo 13. India. Ya quedan pocos. Queda India y México. Y finalmente el último capítulo, la conquista del templo. Menudo viaje, ¿vale? Este, capítulo 13 India, va ya vais a ver, de mujeres y de hombres, de gurús, de papá, del padre. Bien, empieza el capítulo. Conocí decenas de mujeres. Ile me había confesado haber hecho el amor con 36 hombres diferentes y yo quería igualarla. Las veía un día, hacíamos el amor furiosamente y me negaba a volver a saber de ellas. Dejé de escribir. Fijaros, ¿no? Las energías. Ahora sale por aquí, ahora sale por allí. Consideraba todos mis libros una porquería y me puse del lado de mis críticos. Estaba yo loco, era un farsante y nada tenía significado. Negué toda mi evolución y me convertí en un adolescente. Iba al laboratorio porque tenía que sobrevivir. Consideraba mis experimentos como una tontería necesaria. ¡Wow! Tendría que hablar con la gente, ir al laboratorio, fingir que estaba bien. Vivía en un estado de culpa permanente, porque Lisette me había pedido que atendiera a Stusha y yo me había sentido incapaz de vivir con ella.
Bueno, al acostarme me asaltaba el temor, no podía descansar, empecé a desear la muerte. Mare meva. Existen muchos cuerpos y cada uno de ellos es una matriz, la TIS, una matriz de interrelaciones solo visibles cuando se observan desde fuera. El cuerpo orgánico es una de esas matrices. No habla mucho del cuerpo, pero interesante este apunte, ¿no? De los cuerpos, cuando me duele el cuerpo, ¿no? Bueno, ¿de qué cuerpo? Pues el cuerpo orgánico es uno de ellos y está hecho también de relaciones. Y cuando está así de mal, decidí ir a la India. Eso también os puede dar alguna clave, y aquí no me gusta entrar a mí, como se dice, en el amarillismo, en el sensacionalismo de su desaparición, ¿no? En el 94. Cuando está así fatal, decidí ir a la India. Pude reunir suficiente dinero para el billete de ida y en una bolsa colgué de mi cuello, puse $1.200 y con eso no sabía cuánto tiempo me durarían. Y se fue. Llegó a Delhi, tomó un autobús y se fue a Rajasthan. Allí había un centro de meditación. Durante 3 semanas medité 12 horas diarias sin hablar una sola palabra, sin escribir y en el más completo asceticismo. Me empezaron a ocurrir cosas pasmosas. Cada detalle de mi cuerpo, al activarse, estimulaba una memoria de mi vida. Podía desencadenar esas memorias a voluntad y con una perfección extrema. Bastaba que quisiera saber lo ocurrido en una fecha, día y hora y determinada para que el acontecimiento se revelara a mi conciencia. Recorrí mi vida, pero no pude observar con ecuanimidad a mi padre. Al final acabé exhausto y decidí irme. Fijaros esa capacidad y también esas limitaciones, ¿no? Y ahora ya nos va a hablar de su padre. Un momento en las mujeres, tal. Más tarde me percaté que mi incapacidad para observar a mi padre fundamentaba uno de los temas que más se habían repetido en mi vida, la búsqueda de figuras de autoridad. Y aquí nos recuerda Brust, ¿os acordáis, verdad? De la universidad, aquel maestro que tanto le impresionó, Roy John en Nueva York. Y ahora Goenka eran las piezas del mosaico de ese tema. Si hubiese logrado ver a mi padre con ecuanimidad, y aquí utiliza la palabra otra vez, mi viaje en busca de gurús se hubiese interrumpido allí mismo, pero no fue así. Es decir, busca amoríos porque está buscando a su madre y busca a gurús y a figuras de autoridad porque está buscando a su papá. Bien, me dediqué a buscar a Babaji, entré en éxtasis que mantuve así durante días, luego sigue por ahí, me leyó la mano y me dijo que a los 42 años de edad me convertiría en un gran líder de mi pueblo. Abandona ese sitio, sigue, vive un mes con Yogi Yogeshwar, un anciano de 98 años, luego conoce a Sai Baba. Entendí que a pesar de mi búsqueda de guía y maestro no estaba dispuesto a sacrificar mi propia individualidad por la de otro. Buscas gurú, pero en el fondo no quieres. Y quieres. Bueno, bien. Asciende a la montaña donde supuestamente... Quito el supuestamente. Había estado Srimana Maharshi, la montaña del resplandor perpetuo, y encontré la cueva, mi vacío se fue llenando y le di gracias a Dios. Y luego aquí hay una cosa que me ha sorprendido y me ha gustado enormemente. Escribe en ese periplo por la India, que es un capítulo breve también. En Pondicherry conocí el despacho en el cual Sri Aurobindo había escrito sus libros anunciando la superconsciencia y reconocí en él la misma energía de Jaira Khan. Bueno, yo soy aurobindiano y he estado en esa habitación también en Pondicherry. Es algo espectacular. Qué bien que Jacobo no solo haya leído ese Aurobindo, que nos cuenta muy poco de lo que lee, si es que leyó mucho, no solo lo conoce, sino que ha estado allí. Ha degustado la energía supramental, si queréis, de esa habitación. Bien. Supe que era tiempo de regresar a México, pero no tenía dinero ni billete de regreso. Viví como un refugiado en la Embajada de México en Delhi hasta que mi hermano Jerry me salvó enviándome un billete. Y de vuelta. Vamos. Mirando el reloj. Capítulo 14. México. El último capítulo, que luego recapitula, que también es el último capítulo
Se titula México, de este otro libro. Lo cubriremos a continuación. Bien. Volví a mudar de cuerpo, me di cuenta que en México existía un conocimiento extraordinario resguardado en las prácticas y en la mente de los chamales. ¡Qué bueno! Se va a la India por el gurú, pero no acaba. Vuelve a México y dice, pero bueno, tanto buscar lo indígena afuera, busquemos lo indígena en casa, que eso es lo indígena, lo que pertenece aquí y no allí. Esto nos puede servir a todos también, ¿no? Estamos tan en Europa, por ejemplo, ¿no? Tan fascinados con el mindfulness. Anda que no hay místicos europeos, ¿no? En Estados Unidos, que hayan arrasado también, ¿verdad? Con su cultura indígena, ¿no? O en México mismo. Dejemos ya de iluminarnos con los yanquis, cada uno que tiene su tierra. Bien, entonces aquí entendemos, ¿no? Me di cuenta que en México existía un conocimiento extraordinario, resguardado en las prácticas y la mente de los chamanes. Recordé a don Lucio, acordaros el tiempo que pasaba con él, y que le contaba cómo controlaba el tiempo, y que luego le pide que le haga una limpieza a Pachita y a don Panchito. Me juré a ayudar a rescatar ese conocimiento. Presenté un proyecto de investigación al CONACYT proponiendo ese rescate. Y otra vez, tanto que se habla del científico, Jacobo no era un chamán, pero aquí tampoco es un científico, aquí es un antropólogo. Increíble, ¿no? Me atrevería a decir mucho más que Castaneda, que por otro lado dicen, y lo digo porque lo he escuchado de fuentes muy verosímiles, que se lo inventó lo de Don Juan. Pero Jacobo yo creo que no se lo inventó. No lo creo, no. No se lo inventó. Bueno, pues dice, aquí yo ahora voy a rescatar ese trabajo. O sea, aquí no está haciendo electrofisiología. Eso es que no habla de eso. Habla de lo que supongo le importaba más, ¿no? Ya nos ha hecho muchas veces, ¿no? El laboratorio, qué pereza. Tenía que ir allí, tenía que hacer ver. Era como su tapadera. Yo lo interpreto así. Que no digo que cuando estuviera allí no lo diera todo, porque para Jacobo toda esa complejidad estaba unificada y nunca mejor dicho, ¿no? Era un todo, expresándose de muchas formas. Pero aquí nos dice que ahora el trabajo es rescatar ese trabajo, antropología, ¿no? Del chamanismo. Bien. La noche anterior había tenido un sueño extraño, un terremoto terrible, y aquí nos habla del terremoto, ¿verdad? Eh, Después de 2 días de estupor y confusión, recordé que Teresa estaba casada con el secretario de Educación Pública. Me comuniqué con ella ofreciéndole mi ayuda. Aquí tengo unos deberes por hacer que no podía hacer. No sé si esta Teresa es la Teresa que luego vendrá a ser su última mujer, Tere, con la que acabó mal y quizá muy mal, y quizá peor de lo que nos podemos imaginar. No sé si es esta Teresa. Bueno, como resultado del folleto creamos un taller de orientación psicopedagógica en el cual los maestros aprendían a relajarse, a meditar y a observar sus procesos internos. Aquí empieza este proyecto otra vez relacionado con la educación. Insisto, no tanto electrofisiología de gatitos o de humanos, antropología de chamanes, educación, de eso nos habla, ¿no? Bien, y también qué pionero, ¿no? El mindfulness para profesores, que es algo que se está empezando a hacer ahora, de una manera más explícita, en 2023. Bueno, aquí ya tenía ese proyecto él, ¿no? Al mismo tiempo, el proyecto que había presentado al CONACYT para recuperar el conocimiento de los chamanes de México se había aprobado y comencé a recorrer el país a fin de continuar mi estudio con ellos. Recuperar la cultura indígena. Y aquí insiste, ¿no? Qué bonito. Entre las acciones que instrumentaron estaba la de lograr que los chamanes enseñaran a los niños la sabiduría y los instruyeran en el conocimiento de las plantas medicinales y de su tradición y conocimientos. ¡Ole! ¡Ole! O sea, no dice, no, a los niños hay que enseñarles matemáticas y neurociencia, que yo soy físico y neurocientífico, que me encantan las matemáticas y la neurociencia. Pero fijaros, ¿esto de qué va? Esto va de ir a buscarlos a los chamanes y su sabiduría y plantarla en este terreno que son los niños, ¿no? La educación para la nueva era, dejémonos de tonterías, ¿no? Difícil. Yo mismo me empecé a sentir como un indígena. Y mi judaísmo como otra etnia entre las 57 que sobreviven en el país. Qué bien, esto también lo voy a decir con cuidado, ¿no? Qué bien que no estar ahí siempre con... Es que yo soy judío y soy especial. Sí, es especial y los chamanes de México lo son, ¿verdad? Y los Blackfoot lo son,
Y si eres made in Spain, pues también, ¿no? Conocí a chamanes extraordinarios a lo largo y ancho de México. Y aquí nos va contando. Empecé a escribir mis experiencias y logré terminar 7 volúmenes con el título Los chamanes de México. Cuando cubramos eso, vamos a flipar, vamos a flipar. Algo de mí, algo dentro de mí impulsaba con una fuerza desconocida y empecé a pensar que el fracaso de conciliar a Cuauhtémoc, C mayúscula, y Quetzalcóatl, perdonad mi pronunciación, Q, recordar la C y la Q, durante mi convivencia con Pachita empezaba a transformarse en éxito. Esto me encanta, ¿no? Tiene aquí como no es una premonición, pero una previa. Luego Pachita, luego acaba lo de Pachita como acaba, que parece que es inconcluso. Y ahora aquí él le encuentra el sentido a aquello que pensaba que era un error o una traición quizá, o un fracaso, ahora es un éxito. El Cuauhtémoc dentro de mí, heredado por mi contacto con Pachita, se estaba dando cuenta que el Quetzalcóatl dentro de mi heredado de Tepoztlán ya no era un traidor, sino que colaboraba con todo vigor para recuperar lo perdido. Bien, y sigue hablando, ¿no? Ya habla de Teresa. Al principio me cohibían y toda mi estructura de dominio femenino se rebelaba en contra del poder de Teresa y sus colaboradores. Otra vez aquí trabaja con lo femenino, ¿no? Sentí que de nuevo había caído bajo el dominio femenino, pero ahora con una contrincante mucho más poderosa, que yo, ya ayudada por un ejército de amazonas del cual no podía escapar. Ay. En las tardes iba a mi laboratorio de la universidad. Los experimentos que llevaba a cabo apenas lograban equilibrar mi sensación de sometimiento. Y no nos cuenta mucho más del laboratorio. Sigue, poco a poco logré aceptar que lo que me sucedía no era tragedia, sino una verdadera bendición. Como digo yo, multiplicó por -1 lo que le estaba pasando. Había repetido demasiadas veces el mismo patrón y pude ser capaz de darme cuenta que yo era el responsable del mismo. Dejé de echarle la culpa a Teresa, a Dios o al diablo y asumí mi responsabilidad. Y en eso estamos todos. Eso lo digo yo. Cuando miro así es que lo digo yo, cuando hago así es que leo. No entiendo bien cómo sucedió, pero después de 1 año y medio de lucha comencé a entender a la mujer, como nunca antes y a apreciar sus cualidades sin sentirme atrapado, ¿no? Esa sensación de deseo y prisión. De alguna manera aprendí a separarme manteniéndome unificado y al mismo tiempo acompañado. Esto es la individuación, ¿no? Es yo creo, la síntesis o la solución de esa tensión que nos explicaba antes Jacobo entre la individualidad y la unidad, ¿no? Yo soy uno conmigo mismo, pero soy uno con todo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que realmente no soy uno conmigo mismo? Bueno, aquí está integrando eso, ¿no? Poder separarse manteniéndose unificado. Y aquí nos cuenta, reflexiona sobre por qué decidió escribir este libro que estamos comentando, ¿no? Me percaté de que mi pasada incapacidad de separación estaba basada y sostenida por la culpa, y al escribir esta recapitulación me fue claro que mi relación con mi madre enferma era la causa, junto con todo el entrenamiento de mi infancia y mi herencia familiar. Me sentí renacer a una nueva conciencia en la cual las mujeres y sus atributos podían ser objeto de aprendizaje y placer sin sentirme dominado por ellas. Puedo decir más alto, pero no más claro. Bueno, nos habla aquí de la ternura femenina, de su deseo maternal, por mejorar la vida de los niños. ¿Mm? Bien. Yo sabía que era cierto y además me hizo percatarme que tenía un hueco, el de la ausencia materna, un vacío, ¿no? Normalmente el vacío viene por el padre ausente, ¿no? Pero aquí es que es la madre ausente, ¿no? Hay una cosa invertida. La ausencia materna que siempre había querido llenar confundiendo en todas mis relaciones con el sexo femenino la imagen de mi madre muerta. Y se desnuda, desnudoso, generoso, se lo cuenta o nos lo cuenta, se lo cuenta a sí mismo. Con Lisette, Pea e Ile, esa confusión me hacía buscar en ellas la perfección y al no hallarla, el diagnóstico de enfermedad. Teresa nos había prestado al juego y lo había logrado desmembrar entre mi angustia y posterior descubrimiento de mi capacidad de separación y aceptación. Un tanto sanadora, ¿no? La relación en este caso con Teresa, con esta Teresa.
Bien, ahora nos habla un poco del trabajo del laboratorio. Yo siempre espero que nos cuente más del laboratorio, ¿no? Mi trabajo en el laboratorio de investigaciones estaba motivado por el deseo de entender a la conciencia y se basaba en una serie de postulaciones teóricas. Un postulado es lo que yo digo que es y no lo cuestiono y luego veo a dónde me lleva, ¿vale? Teóricas acerca de la creación de la experiencia. Ya sabemos que eso a nivel, si queréis, a nivel conceptual es la pregunta que le ocupó toda la vida cuando hablamos de su ciencia, ¿no? De su ciencia filosofía. Cuando hablamos de su vida, acabamos de leer hace un párrafo cuál es el problema que le ocupó. Es esa proyección, esa búsqueda de su madre muerta en las otras mujeres, y esa incapacidad para encontrarla, encontrar esa perfección, además. O sea, que aquí queda sintetizado dos puntos claves que ya nos gustaría a nosotros, a cada uno de nosotros, poder ser tan lúcidos para poder articular de qué va nuestra aventura en esta vida, ¿no? O sea, qué suerte, a pesar de lo dramático, qué suerte poder darse cuenta de esto, ¿no? Laboratorio, eso, ¿no? Postulaciones teóricas, me animaba mi teoría sintérgica, la cual postulaba que el origen de la percepción está dado por la interacción de dos campos. Por un lado, uno producido por el cerebro, el campo neuronal, y por el otro, la estructura misma del espacio, la lattice o el campo cuántico. Cada vez que el cerebro modificaba su actividad, se establecía una interacción diferente y eso cambiaba la experiencia. Se creaba una serie de patrón de interferencia que contenía la estructura energética de una imagen y esta podía variar, pero solo era congruente y clara en ciertas bandas. Y este párrafo es casi lo único que encontramos tan explícito de lo que hacía en el laboratorio y de su teoría sintérgica, que como vemos, es resumen de lo que acabamos de leer, es lo que hemos desarrollado en los dos primeros libros. Pero no hay mucho más aquí. Por suerte nos cuenta algo otro, lo que no nos va a contar obviamente en un libro sobre la filosófico científico ni en un artículo de investigación. Desde mi vivencia con Pachita me había percatado que no era suficiente esta interacción. Esto va a ser muy bueno, porque ahora nos va a decir, sí, esta es mi teoría, yo la he montado y tal, pero me faltan algunas piezas, o estoy acabando de limar algunas piezas. Dice, desde mi vivencia con Pachita me había percatado que no era suficiente esta interacción, sino que era necesario considerar la existencia de un factor independiente, de la lattice, dotado de conciencia propia, encargado de insuflar ese atributo de patrón de interferencia. Sin embargo, mis experiencias con los chamanes me empezaron a situar en una consideración más monista. Como tengo este patrón de interacción, pero es que me parece que hace falta un tercer elemento, pero al mismo tiempo mis experiencias con los chamanes me dicen que igual tengo que pensar en solo como una sustancia, si queréis que lo explique todo, en vez de una interacción y luego añadirle algo más, ¿no? Él se está preguntando, ¿falta algo? ¿Sobra algo? Bien, habla aquí de sus experiencias con Don Pachito, ¿no? ¿No sería posible pensar que la conciencia no se irradiaba a partir de un factor independiente, sino que más bien era poseída por todo? Sin embargo, no podía aceptar que no existiera algo fuera de la lattice, ¿no? Postula la lattice, hay una interacción, pero hay algo más aparte de la lattice. Esto ya nos lo ha comentado en sus libros anteriormente. Al final, cuando hablamos de lo observador en mayúscula, me parece que sí, pero entonces no sé, ¿cuántos elementos, no? ¿Cuántos elementos estoy metiendo en mi teoría? Dice, sabía que mi debate acerca de la existencia de la unidad de la lattice sin algo independiente de ella en contra de la consideración de un factor que la trascendía reflejaba en mis procesos mentales lo mismo que sucedía en mi vida. Mi reciente capacidad para separarme de la mujer apoyaba la hipótesis del factor independiente. Mi añoranza por pertenecer unido a la mujer estimulaba emocionalmente la consideración de unidad. Ojalá tuviéramos biografías, autobiografías de grandes pensadores, ¿no? Para darnos cuenta cómo su gran abstracción, que parece abstraída del mundo, en el fondo es un reflejo de esas tensiones casi emocionales y también espirituales, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Capacidad para separarse, añoranza para permanecer unido a la mujer y todo eso relacionado con la unidad el, en sus teorías. La posibilidad de permanecer unido, aquí habla de esta síntesis, ¿no?, que está encontrando. La posibilidad de permanecer unido e independiente en forma simultánea debía ser la solución imposible pero dialéctica del dilema. Repito, la posibilidad de permanecer unido e independiente en forma simultánea, pertenezco pero al mismo tiempo soy un algo independiente, debía ser la solución imposible pero dialéctica, ¿no?, de la tesis, una antítesis, una aparente contradicción que luego se resuelve, ¿no?
o se trasciende, eso quiere decir dialéctica aquí, creo. No. Solución imposible, pero dialéctica al dilema. Recordé que con Pachita la inquietud acerca de la individualidad versus la unidad también me había saltado y reconocí en ella un tema recurrente en toda mi vida. El saber que mis ideas psicofisiológicas se basaban en mis dilemas existenciales ya no me hacía dudar de las primeras. Antes, el darme cuenta de esta participación psicológica me hubiera puesto en aprietos, claro. El científico que quita toda pasión para que su trabajo pueda suceder, que se pone la bata blanca y hace ver que no está ahí, ¿no? Como si fuera un truco de magia, desaparezco, soy objetivo, que mi subjetividad no se vea por ningún lado, que no contamine el experimento o la teoría. Pero ahora sabía que el objetivismo absoluto era una herencia añeja de la mecánica clásica. Y de ahí yo creo también su fascinación por la cuántica, aunque pocos o nadie la entienda, ¿no? La mecánica clásica pues es mecánica, son piezas. Y a una pieza va en un engranaje, pero la pieza no participa realmente, es extrínseca. Eso es lo que es un mecanismo. Bueno, además reconocía la belleza de mis contradicciones y la entrega vital hacia el entendimiento de las mismas. Qué bonito, ¿no? Cuando Jacobo se pone así literato. La belleza de las contradicciones, en vez del espanto o el horror de la razón ante la contradicción, ¿no? Y la entrega vital hacia el entendimiento de las mismas, ¿no? Si los científicos entendiéramos y practicáramos un poquito esa entrega vital al entendimiento y no esa especie de postureo profesional al control y la explicación, sino una entrega vital al entendimiento. Aquí ya vamos viendo, ¿no? Que la autobiografía toma ya un cuerpo, un cuerpo. Aquí nos cuenta que conoció a Castaneda, le invitaron, bueno, le cautivó por su energía y presencia, como no, era un maestro. Y aquí empieza, no me interesa mucho esto, os lo digo, porque, bueno, tengo mis razones, pero empieza aquí él a contar cómo trata de encajar el punto de anclaje, perdón, el punto de encaje de Castaneda con sus propias ideas, las ideas de Jacobo, del factor de direccionalidad, del observador, ¿no? Modulador. Está tratando de ver hasta qué punto son compatibles. Ya no sé si son ni las teorías, las ideas de ambos, de Castaneda y la suya. Y habla, ¿no? Había una diferencia entre el factor de direccionalidad postulado por mi teoría y el punto de encaje. Esto podría ser, como se dice, una tesis doctoral de un estudiante, un estudio comparativo, ¿no? De la idea de factor de direccionalidad versus punto de encaje. Luego dice, en cambio, el punto de encaje del que hablaba Castaneda parecía corresponder al cerebro en sí, pero dice que la consideración de que el punto de encaje estaba situado en una posición concreta en el cuerpo no estaba de acuerdo con lo anterior, pero era precisamente lo que defendía Castaneda. Para mí no era más que una simplificación o una metáfora. Y a mí me encanta cuando los pensadores se respetan precisamente permitiéndose decir, pues no creo que esto me cuadre, ¿no? No es solo, oh, el punto de encaje, ¿no? Es como, bueno, sí, muy bien, fantástico, pero aquí creo que algo no. Y aquí está pues haciendo esa sutil crítica, ¿no? Y dice, no, esto de situarlo en la cabeza no me va. Carlos Castaneda abrió un espacio para preguntas y yo alcé la mano. Esto también, fíjate, ayer fui a ver la peli de Oppenheimer y ahora no recuerdo quién es que viene al principio de la vida de Oppenheimer. ¿Quién es? Un físico muy importante que va a dar una charla. ¿Es Born? El caso. Oppenheimer levanta la mano. Tiene los huevos, ¿no? De preguntar y repregunta, ¿no? Claro, es Castaneda. ¿Y qué? Tengo una pregunta que hacerle y no es una reverencia. Es con respeto, pero tengo una pregunta. Y usted me responde. Y mira, la respuesta no me ha acabado de convencer. Así que repregunto, ¿no? Eso le llamaría la atención a Castaneda, seguramente. Bien, le cuestioné acerca del observador y él se rió. Qué gracia. Bien, me dijo que aquello solo era un fragmento de la personalidad. Ahí tendría también sus intuiciones, ¿verdad? Bueno. Sin embargo, más tarde me fue claro que en realidad el conocimiento del cual hablábamos tenía su origen en Oriente. Ir y venir, ¿verdad? Escribí un libro que titulé La meditación autoalusiva explicando esa técnica y sus bases teóricas. En el laboratorio investigaba la relación entre actividad cerebral y la expansión cerebral de la capacidad de observación simultánea.
Era clara la relación entre coherencia cerebral y capacidad de inclusión. Bien, nos va diciendo, mira, y mientras me pasa esto que estoy viendo cómo encaja el punto de encaje, pues en el laboratorio estoy haciendo esto y estoy escribiendo este libro, que también comentaremos, pero ahora sabemos de dónde viene, ¿no? En qué parte del jardín y de la época del año en la vida de Jacobo, pues se plantó esa semilla y empezó a germinar. Varios días más tarde asistí a otra reunión, esta vez más íntima, en la que pude conversar con Castaneda sin interrupciones. Cómo me gustaría saber qué opinaba. ¿Qué opinaba? Ay, fijaros, por lo que conozco yo de Jacobo, ¿no? Eso es lo que nos cuenta. Jacobo no era un gurú, y eso le honra. No iba por ahí con un grupo de brujas pidiéndole celibato a todos los varones de su secta, y lo voy a decir en un sentido etimológico, separación. Y mientras tanto, ya sabes, sí que aquí vemos, ¿no? Tipos de genio, hay tipos de genio, genios. Voy a dejar porque no me quiero meter en más líos. Bien, bien. Me hablo del intento, Castaneda, cada uno tiene su lenguaje, el intento, el observador, el punto de encaje, el factor de direccionalidad. Y esto pasa también también con filósofos, no sé, cuando Whitehead, por ejemplo, Alfred North Whitehead, habla de actual occasions o de prehension, cuando Bergson habla de duración. Grandes pensadores necesitan crear palabras para poder acomodar las realidades que intuyen, para que puedan ser pensadas. Bien, ya me había sucedido antes que intuiciones magníficas se derrumbaban cuando las sometía a juicios de entendimiento. Esto está muy bien, porque ahora nos va a confesar, ¿no? Como, fíjate, no sabía que venía esto, pero es justo lo que acabo de decir, ¿no? Tiene esta intuición, casi de manera directa, ¿no? Casi de manera directa, no, de manera directa la recibes, ya tratas de pensarla o de decirla y por el camino algo pasa que se trunca, ¿no? Ya me había sucedido antes que intuiciones magníficas se derrumbaban cuando las sometía a juicios de entendimiento. Los peores eran el resultado de consideraciones psicologistas, mejor dicho, a las que continuamente recurría, claro. O el biologismo, ¿no? Coges cualquier cosa y ahora le das lo fuerzas a la cama procustiana de la biología o de la psicología. Que no digo que no tenga un componente biológico o psicológico, pero ya te lo has cargado, ¿no? Esto es como, insisto, ¿no? Alguien que le queda el pantalón corto y la manera es que le cortas la pierna para que le quede mejor el pantalón, ¿no? Mejor teje un pantalón a medida, ¿no? ¿Se entiende? De pronto, ante don Panchito u otro chamán, mi mente racional me decía que esas personas solo significaban una búsqueda patológica de una figura paterna. Aquí tiene un momento Gollum Sméagol del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, estás buscando a tu padre, están enfermos. Y por otro lado, esto que estoy experimentando y esto que estoy intuyendo es magnífico, ¿no? En ese momento dejaba de entender el conocimiento que se me brindaba y comenzaba a ver al chamán con ojos de indignación. No comprendía que aquello era una trampa de mi ego. Pero también había comprendido a observar mis juicios y eso me rescataba del abismo de incredulidad al que estaba a punto de penetrar. Esa tensión, ¿no? Y eso hostia, esto me toca muy de cerca, ¿no? Yo estoy tratando de ver cómo, siendo un científico en el siglo XXI, uno puede ir más allá de la duda y la creencia, ¿no? Dudo, sí, duda, claro que duda, sé escéptico, pero también creemos en cosas. Quien diga que no cree en nada miente. Creemos en cosas. Entonces, creemos en cosas y entonces, ¿hasta qué punto tenemos que dudar? Creo, dudo, ostras. Terrible, ¿no? Es difícil. Un amigo de Castaneda organizó un congreso acerca de las fronteras de la ciencia en Costa Rica. Aquí nos cuenta, cambia de registro, nos cuenta cómo se va a Costa Rica, y allí también ve operar a otro enfermo de esa forma, ¿no? En un pueblito, y empieza a hablar de Pachita, le recuerda a Pachita y empieza a interpretarlo con esa idea de bandas u orbitales energéticos, que es esta idea, ¿no? Que
Viene de la física cuántica que, por ejemplo, los electrones, que no son bolitas que dan vueltas como un sol, perdón, como una luna o como un planeta alrededor del sol, no es eso, pero que si puede estar aquí, aunque decir aquí es un poco absurdo porque es una nube de probabilidad, o aquí. Son saltos discretos, son orbitales. De ahí la palabra cuántica. Lo que pasa es que la cuántica ya se ha mal usado, pero cuántica significa que hay un salto, es un salto discreto. Y yo lo explico de manera muy fácil, es como cuando no tienes cambio, entonces aquí en España o en Europa o tienes 1 euro o tienes 2. Si algo vale 1,25 no lo puedes pagar justo, o sea, o pagas 1 o pagas 2 euros. O sea, tengo monedas de 1, de 2, billete de 5, de 10, ¿no? Estos serían los orbitales. Bien. Las bandas energéticas. Pues Pachita y compañía operan como billetes de 50 euros, no como moneditas de 1. Bien. Habla de algunos rituales que hicieron en una pirámide en Teotihuacán, ritual mientras yo sentía una energía imposible de soportar, recorre en Costa Rica, buscando señales de la Atlántida. Él sigue con sus viajes, tú. Ríete del turismo organizado. Madre mía. Bueno, acabamos. Yo tenía una deuda conmigo mismo por no haber terminado mi doctorado en Nueva York. ¿Os acordáis qué lejos queda Nueva York, verdad? Se va a hacer un doctorado, lo deja, se pone a escribir libros, se va a aquella cabaña, se queda con Stusha, luego conoce a esas mujeres, luego tiene esas experiencias, come hongos, ve a los niños, educación, viajes, y ahora dice, bueno, ¿y si acabo el doctorado? Me había decidido hacerlo y en medio de mis viajes estudiaba en la Facultad de Medicina hasta que lo terminé. Y es por eso, y ahora me cuadra, que la tesis doctoral de Jacobo, cuyo PDF tengo, igual luego hacemos otra serie sobre sus artículos científicos y sobre su tesis doctoral, está publicada mucho más tarde. Y dices, ¿cómo puede haber publicado la tesis doctoral tantos años después de haber empezado a dar clases o tener su laboratorio en México? Esto no funciona así. Uno no tiene un laboratorio hoy en día hasta que han pasado varios años desde que leyó su tesis. Y aquí o su doctorado, ¿no? Y aquí no. Me empecé a sentir limpio del pasado y decidí recapitularlo escribiendo este libro. Y aquí acaba el capítulo de México, ¿no? Y nos lo deja, fijaros, cuando nos dice, bueno, y después de todo eso, volví a la investigación. Y ya queda un capítulo que voy a comentar, pero no hay más. Es decir, qué suerte tener esto y qué pena no tenerlo. Claro, uno no sabe, no sabemos cómo desapareció. Desapareció Jacobo. Ni por qué, ni para qué, ni cómo. Claro, uno no puede escribir, o sea, uno escribe su autobiografía o cuando es muy, muy, muy viejito y dice, bueno, ya mucho más no me va a pasar, o en este caso la escribe cuando siente que la tiene que escribir, pero claro, los años que siguen, pues ahí no tenemos, no sabemos, no nos va a contar mucho, porque no lo ha escrito, ¿no? Sobre su laboratorio y sus proyectos científicos, incluso para tener más pistas de qué pasó ese diciembre del 94. Hemos llegado al último capítulo, voy a por el último capítulo, el 15, se llama La conquista del templo, que es el mismo nombre. Y aquí os avanzo, ¿no? Va a hablar de esta tensión entre lo interno y lo externo. Bien. Va a contar cosas, obviamente. Aquí nos cuenta que tiene un accidente de coche, de carro, que decís, ¿no? Me percaté que iba demasiado rápido, instintivamente apreté el pedal del freno y el coche se ladeó, giré el volante y volví a frenar y perdí totalmente el control. El automóvil se iba de un lado a otro mientras desesperadamente sostenía el volante. Supe que no podía hacer nada. Bien. Después de las vueltas caí a un abismo y aterricé lentamente. Bien. Y más tarde escribe, en el instante en que uno se enfrenta a la muerte se prueba la fe. Esta palabra no la había oído creo hasta ahora en este libro, ¿no? La familia, la mía parecía ser intensa, a pesar de todas mis quejas en contra de la vida. Y aquí hace esta reflexión, no sé si tuvo una experiencia cercana a la muerte, pero sí que dice que lo que resulta claro es que la noción de reencarnación se puede aplicar a una vida, porque en ella morimos y resucitamos innumerables veces. Esto es bonito, ¿no? Oye, hay reencarnación, hay otras vidas. Y dices, sí, hay otras vidas en tu propia vida. Puede haberlas, ¿no? Puede haberlas. Bien. Y aquí hace unas reflexiones pues ya más genéricas, ¿no? La vida es una especie de mosaico en el cual van encajando piezas necesarias para componer temas.
La riqueza de sus colores, formas y patrones dependen del número de estructuras que podamos trascender y de la cantidad de repeticiones que son necesarias para percatarnos de nuestras falsas identidades. Obviamente, si no trascendemos estructuras y repetimos, pues nuestra vida es monocromática, ¿no? No hay mucho más. Hay vidas así y luego hay vidas con muchas capas, ¿no? Nada ocurre por azar, añade. Bien. Nos habla de mi repudio por la realidad concreta. Esto es interesante. Se había fortalecido por los estudios de budismo y su concepción de suñata o vacío, es decir, la inexistencia de una identidad absoluta de seres y objetos. Es que al final no hay nada, la vacuidad que tela, ¿no? Como concepto y como práctica, si queréis. Pero eso sí que es verdad que esa idea, esa pulsión por la trascendencia, por pirarse de este mundo ya, es una especie, como describe aquí, de repudio por la realidad concreta, ¿no? Nos habla de la neurofisiología. En mis investigaciones acerca del cerebro había llegado a las dos conclusiones. Por un lado, la existencia de un modo de codificación basado en los circuitos de convergencia y su análisis inclusivo. Es decir, y no nos va a contar mucho de su laboratorio, pero sí que nos va a hablar de este mundo interno y este mundo externo, que él está investigando literalmente simultáneamente. Había terminado por destruir, por fin lo digo yo, había terminado, es que no quiero meter palabras, había terminado por destruir la dicotomía externo-interno. Sin quererlo y como resultado de un proceso dialéctico ejemplar, la balanza se había dirigido hacia una unificación como algo más amplio e interesante. Algo sabía en mí, no en mis datos, en mí, acerca de la vastedad de la realidad y del peligro de negarla defendiendo cualquier posición interna exagerada o externa concreta. Yes. No, o sea, no, es que todo el camino interior, al otro fuera. No. Es que lo de dentro, basura, solo los datos. No, que no integramos, ¿no? Sin embargo, cada vez era más claro que lo importante no era lo externo o lo interno, sino la capacidad de estar en contacto con el testigo de ambos. En una conversación con Teresa, insisto, no sé bien quién es esta Teresa, si de la que nos hablaba antes, o de su Teresa final, o es la misma. Habíamos recordado una conferencia en la cual se había contrastado el deseo budista de la interiorización con el dictum cristiano de amar al prójimo como medios para lograr la iluminación. Jacobo no tiene problema, siendo judío, de hablar del cristianismo, del budismo, de sentirse fascinado por la India, de regresar, de estudiar a los chamanes. Maravilloso. En mí mismo, ambas concepciones se habían debatido fisiológicamente, como los circuitos de convergencia y algoritmización, hemos hablado de ellos, del campo neuronal. Ahora ya no me afectaba la realidad de ese debate, sino quién en mí lo proponía y lo observaba. ¡Wow! Suena a que sí, que lo está trascendiendo, ¿eh? Ya no es la conciencia, cómo la produce el cerebro, sino ¿por qué me pregunto yo cómo la conciencia se produce? ¿Y por qué hablo del cerebro, ¿no? ¿Quién se pregunta eso? Esto es cuando la ciencia se vuelve humanista. Bien. Yo debía entender la existencia del mundo para poder aceptarlo y amarlo. Eso nos pasa a muchos que somos de temperamento teórico, ¿no? Parece que si no entiendes el mundo, no lo puedes aceptar o amar. Validarlo equivalía a poder explicarlo y el campo neuronal y la látiz eran los medios. Al principio había creído que lo que estaba haciendo era demostrar que el cerebro no era necesario, es decir, estaba tratando de no enfrentar la enfermedad materna. Si la interacción entre el campo neuronal y la látiz explicaba la experiencia y el procesador central la conciencia de la misma, entonces el cerebro orgánico podía pasar a un segundo plano. Qué confesión tan interesante, porque así como los transhumanistas, ¿no? Entiendo yo que han matado a Dios y solo les ha quedado lo que el ser humano puede hacer con sus propias manitas, que son tecnológicas, y ese es un poco su impulso de buscar. Aquí nos dice que Jacobo que su impulso de toda esta teoría era, en el fondo, ver si el cerebro orgánico al que le da tanta importancia, el neurofisiólogo, el cerebro, en el fondo lo que está diciendo aquí es que quería convencerse a sí mismo de que no importaba tanto, ¿no? Y por eso, curiosamente, lo pone en el centro para luego poder ver si el cerebro orgánico podía pasar a un segundo plano.
En realidad, tal interpretación me había sido legada por mi psicoanálisis, el cual había demostrado así la existencia de sus propios límites. En verdad, lo que estaba intentando era más sofisticado. Era el camino para llegar a aceptarme sin negaciones y con todas mis dudas y contradicciones. Esto vale muchísimo la alegría leerlo, este último capítulo con cuidados. Lo leería todo, pero ya no lo voy a hacer, ¿no? Sentía la reverberación misteriosa de los campos neuronales y la complicada trama que resultaba de sus interacciones. A este océano no visible lo denominé hipercampo, reconciliándome así con la noosfera de Teilhard de Chardin. Sin darme cuenta, mudaba de cuerpo. Bien. La consciencia, escribe más tarde, existía antes de la materia. Por lo tanto, el procesador central no era necesario, nos cuenta. Aquí aún está dudando, ¿no? Dudando o reflexionando si lo necesita como elemento o no, si es fundamental o es añadido, etc. Por lo tanto, el hipercampo también era una conciencia, pero aún más compleja que cualquier campo neuronal individual. Estas últimas reflexiones pues tienen bastante de teóricas, más del lado de lo filosófico que de lo científico. Durante una estancia en la Sierra de Puebla, en un albergue indígena, empecé a escribir un nuevo libro que titulé Psicofisiología del Poder y en el cual llegaba a la conclusión de que el hipercampo debía tener una dirección de desarrollo y un modelador, un punto omega hacia el cual se dirigía. Lo denominé atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. Aquí tenemos esta nota, ¿no? De dónde y por qué y para qué escribió ese libro y cuándo. Bien, habla de un viaje, de una invitación a Cuba en el 1987, estamos en el 87. Pocas veces da años, pero aquí nos sitúa bien, ¿no? Y allí, bien, nos cuenta cosas, leerlas. Dice, he dudado mucho en incluir las siguientes páginas. Quizás aquí debería dejar esta recapitulación, porque lo que sigue no ha tenido tiempo para ser madurado y elaborado, y porque no me siento todavía capaz de desembarazarme de todas mis proyecciones. Una que me preocupa mucho es la de la figura paterna. Parece que lo de la figura materna lo tiene bien trabajadito, aunque luego, tal y como acabó su vida, quizá no, pero aquí él dice que aún la paterna él cree que no. Y que no va a escribir más, lo que os decía antes, ¿no? Podría haber escrito luego la continuación o añadir 2 o 3 capítulos más a la conquista del templo y hubiéramos sabido más qué se coció en el laboratorio con esa época vibrante, ¿no? De principios de los 90 con esos artículos y esos experimentos. Bien. Dice, si los chamanes tienen razón, tanto un país como el planeta, todo tienen conciencia, y ésta se encuentra viva y afecta a todos sus habitantes, bañándolos con su presencia. Por ello, haber nacido en México necesariamente implicó estar sujeto a esa influencia. Y aquí habla de los gobiernos de México, actúan como si fueran padres sustitutos y son odiados y amados. Esto también daría para una buena discusión, ¿no? Nuestra proyección al gobierno, a los políticos, a lo mal que lo hacen, pero cuídame papá, pero me reveló al papá. Nos habla del hipercampo de México. Parece no estar de acuerdo con tales ideas y no desea incorporarlas en su verdadera esencia. Bien, habla de la evolución, o sea, fijaros, habla del hipercampo de un país o de una nación, de su evolución. Y dice que siento que se libra una batalla que provocará mayores o menores sufrimientos dependiendo de nuestra capacidad para entender nuestro destino y la dirección hacia la cual debemos enfocar nuestros esfuerzos. O sea que lo que vale para el individuo vale para el colectivo. Y dice que recibiremos toda clase de ayuda si lo hacemos bien. Y si no, pues sufriremos tantas repeticiones neuróticas de falsas identidades hasta que seamos capaces de trascenderlas. Bien. Y aquí recapitula, ¿no? Cuando nace un bebé, los padres del mismo y la sociedad, y nos habla de la estructura social, el esquema escolar, es lo que da la posibilidad de experimentar otras realidades que se restringe y acaba por bloquearse. Es decir, el hábito y la novedad, lo familiar y el salir de lo familiar. Bien. Romper esas defensas, escribe, permitir el movimiento. Bien. Y aquí acaba el libro de esta manera. Si no estoy equivocado, todo lo superfluo y falso terminará por no resistir el cuestionamiento resultante de las oscilaciones del punto de encaje hipercámpico. Aquí combina, ¿no?
punto de encaje y el hipercampo. Solamente lo que las trascienda acabará por ser el único parámetro confiable y en él se fijará la nueva posición. Ninguna identidad que no corresponda con lo esencial prosperará. Suena profético esto, ¿no? Tenemos que ser capaces de descubrir quiénes somos, qué es lo que nos nutre y otorga felicidad real. Si lo logramos, floreceremos con todo el poder digno de nuestra naturaleza verdadera. Solamente así seremos dignos de conquistar el templo. Y la próxima semana, un abrazo. Aquí lo dejo, después de esta maratón de 3 sesiones para completar esta absoluta joya preciosa, terrible, maravillosa, reveladora, y hasta ahora yo creo que este va a ser uno de los libros clave. Esto sí que nos permite leer a Jacobo, porque es Jacobo escribiendo sobre sí mismo. Saludos.